Oiga, ¿usted sabe qué es el Departamento de Protección de los Consulados de México acá en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace ese departamento? ¿En qué ayuda a los mexicanos acá en el extranjero, aquí en los Estados Unidos? Es uno de los departamentos más importantes, sobre todo en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Para hablar precisamente sobre esas actividades, lo que hacen, está aquí con nosotros la representante de uno de esos departamentos, precisamente la cónsul de protección del Consulado de México en Indianápolis, Mariana Torres Sojo. Cónsul, bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. Ya nos tenías olvidados. Ya sé, pero ahora voy a venir más seguido. Ahora se van a cansar de este rostro. No, para nada, para nada. Muchas gracias. Cada vez que vienes nos das información muy importante. Seguimos compartiendo los videos de las entrevistas anteriores que hemos tenido contigo, claro, con información importantísima. Y vale la pena repetir 1, 2, 3, 20 veces la información para que la gente entienda. Yo creo que están aprendiendo a hacer valer sus derechos. Claro. Y el hecho de que esté esto aquí para responder algunas de las preguntas que nos han enviado además la gente, los usuarios de las redes sociales, es algo bien importante y te agradezco el tiempo, Mariana. Claro. Déjame empezar por preguntarte precisamente eso, el Departamento de Protección, porque le pedí a la gente que nos mandara preguntas para ti a través de las redes sociales y yo creo que todavía no está muy bien claro qué es el Departamento de Protección. Sí lo noté un poquito. Sí, ¿sabes? a ver, que platícanos. Lo hemos platicado aquí en varias ocasiones contigo aquí en Telemundo, en donde tal vez no queda tan claro la situación con el Departamento de Protección, y esto es porque todos los consulados, los 50 consulados que estamos aquí en Estados Unidos, pero además los consulados que están alrededor del mundo, estamos divididos en distintos departamentos. Estos departamentos son el de documentación, el de comunidades o IME, el administrativo, que es mucho más interno, y nosotros, el Departamento de Protección. Eso es un mínimo de departamentos con los que cuenta cada una de las representaciones en el extranjero, incluidos nosotros como consulados. Habrá embajadas y consulados más grandes que nosotros, que somos un consulado de carrera, no general, hay diferencias, en donde haya departamentos de asuntos políticos, económicos, turísticos, de prensa. Obviamente nosotros somos un consulado mediano, no somos un consulado chico, pero somos un consulado mediano, y entonces lo que pasa con el Departamento de Protección es que nosotros estamos literal en la parte de atrás del consulado, porque bueno, evidentemente el Departamento de Documentación siempre es el que jala un poco más los reflectores, por decirlo de cierta manera. Es el más visual, ¿no? Exactamente, es la cara del consulado. Sí. El Departamento de Documentación, y yo diría que tal vez un poquito el de comunidades, son las caras del consulado. Y esto es porque cuando ustedes van al consulado a obtener sus documentos, sus pasaportes, sus matrículas, que van a ser ciudadanos a los niños, ustedes llegan directamente a la parte de enfrente, que es el Departamento de Documentación. Entonces, esta primera interacción que la gente tiene llegando a un consulado es documentación. ¿Qué pasa con el resto de los departamentos? Ustedes que han estado acá con nosotros en el consulado en Indianápolis e incluso en los consulados móviles en el resto de la circunscripción, cuando ustedes ya entraron a esta primera parte de documentación, viene la segunda parte, que es comunidades, que es donde ustedes van a encontrar las ventanillas de salud, financiera, van a encontrar también por ahí la ventanilla de educación. Entonces ya llegaron a un segundo rostro. Este segundo rostro, que es comunidades, al igual que nosotros, protección, no cobramos absolutamente uno solo de nuestros servicios. Esa es la gran diferencia entre un departamento y tal vez los demás. Obviamente el Departamento de Documentación, ustedes han ido, lo han hecho, todos lo hemos hecho, vamos a obtener nuestros documentos, y la emisión de estos documentos federales oficiales sí tiene un costo. Entonces eso es lo que a veces he notado con la gente, he notado en las redes sociales que nos dicen, bueno, es que el Departamento de Protección son muy déspotas, no han ido con nosotros, sí, créame, sí, créame cuando le digo eso. Han tratado, pero sobre todo a qué se dedica, ¿no? O sea, tu equipo, ¿de cuántas personas son tu equipo de protección? El Departamento de Protección de aquí de Indianápolis, contándome, somos 6 personas. 6 personas. 6 personas para 4 estados, 282 condados, 5 ámbitos diferentes. Platícanos a grandes rasgos, digo, porque hay, sí, obviamente podemos hablar horas de lo que hacen, claro, en el consulado, en tu departamento, pero platícanos a grandes rasgos.
¿cuál es la razón de existir del departamento? Claro, la razón en general, y no nada más acá en Indianápolis, es verificar y proteger, como su nombre lo dice, los derechos de los mexicanos en el extranjero. Como decías, ya sea aquí en Estados Unidos o en el resto del mundo. Eso es nuestra misión, ¿no? La principal misión, proteger los derechos. Y no nada más estamos hablando de derechos humanos, que obviamente son los bases, pero estamos hablando de 5 ámbitos donde recaen todos nuestros derechos como mexicanos. Y como migrantes en general, ¿no? Tenemos obviamente el ámbito penal, el migratorio, el civil, el administrativo y el laboral. Son 5 ámbitos en los que estamos divididos como departamento. ¿Y qué es lo que hacemos? Verificar que los derechos de cada uno de los mexicanos se respeten en esos ámbitos. Por ejemplo, el penal. Que está como digamos de los más grandes en el departamento. El penal está dividido en 4 estados, que son los que cubrimos: Illinois, Ohio, Indiana y Kentucky. Y lo que hacemos es, dentro de esos 282 condados, por lo menos hay una prisión de condado. Además, hay prisiones estatales y federales. Y contando, además, los centros de detención migratoria. Lo que nosotros hacemos es un calendario anual para visitar a cada uno de los mexicanos que se encuentran en estas prisiones. A nivel recursos y a nivel humano es imposible que yo y que mi equipo y yo anualmente podamos visitar a cada uno de los mexicanos en estas muchas prisiones que tenemos. ¿Y cuál es la razón de las visitas? La razón de las visitas es justamente verificar que los derechos humanos de los mexicanos estén siendo respetados. ¿En qué sentido? Que las comidas que les den estén bien, que no esté podrido, que se respete una dieta básica, o sea, que haya 3 comidas diarias, que respeten sobre todo esta situación que hemos platicado en muchas ocasiones de la notificación consular, que revisemos la manera en la que fueron detenidos. Fueron detenidos porque tenían una orden final de deportación, o tomando ya un poco más el ejemplo migratorio, los detuvieron porque estaban cometiendo alguna infracción de tránsito, o ustedes estaban en su casa y los detuvieron. Eso es lo que nosotros vamos, preguntamos, y al momento de saber qué es lo que está detrás de una detención es donde entramos en la parte legal como Departamento de Protección. Y yo sé que te he hecho esta pregunta antes, pero para que la gente que no la ha visto las entrevistas anteriores, es lo que ustedes no pueden hacer es sacar a la gente de la cárcel. Correcto. Hemos tenido muchísimas preguntas desde los 2 puntos de vista. Sáquenme de la cárcel, o ayúdenme a pagar una fianza, que no podemos, o adelanten mi proceso de deportación. Nosotros no podemos adelantar su proceso de deportación porque es como decirle a migración: sáqueme a esta persona de inmediato de Estados Unidos. No podemos, así que ni para bien ni para mal, nunca lo haríamos. Entonces, nada más acuérdense de eso. El que nosotros vayamos a visitar a sus familiares en prisión no es para adelantar una salida o una deportación, es para verificar que la situación en la que ustedes están en prisión o en centros de detención migratorios sean las indicadas, sean las correctas, sean las óptimas. Y en el próximo segmento te voy a preguntar en qué puede ayudar el Departamento de Protección si alguien es detenido por ICE. Claro. Pero quiero que pongamos el número de teléfono del CIAM. ¿A dónde se puede comunicar la gente si tiene algún tipo de pregunta? En el CIAM, precisamente. Ese es el del consulado. Hay uno que es el CIAM. Perdón, muchachos, les puse muchos teléfonos ahí. Les puse varios teléfonos porque es importante todos los teléfonos que tenemos. Ese es del consulado. El otro. Porque son... la importancia del CIAM, precisamente, es que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Para qué? Exactamente. El CIAM es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, y lo que hace este call center o este centro de llamadas es tener la actualidad migratoria, la actualidad en cuestión de leyes al día, obviamente, ¿no? Tuvimos un cambio de número porque, bueno, estábamos recibiendo por ahí llamadas de que el 1-800 se atoraba o era a larga distancia, entonces ya se hizo un número local de Estados Unidos, es el 520-623-7874. Ahí están las pantallas, ese es el del CIAM precisamente. Entonces, ese está disponible 24 horas, 7 días de la semana, y lo que hace es, si ustedes tienen dudas respecto a lo que esté pasando en cualquier situación, operativos, por ejemplo, DACA, incluso si ustedes están en alguna parte de Indiana que no saben si le corresponde a Indianápolis o a Chicago, llamen y ahí les van a ayudar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la cónsul de protección, María Torres Ojo, hablando sobre lo que ese departamento de protección
puede hacer para una persona si es detenida por ICE, lo que sí puede hacer, lo que no puede hacer. Y también va a responder a las preguntas que ustedes nos enviaron a través de las redes sociales. No se vayan.